con Ruth del Salto. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Javier Chicharito Hernández, uno de los futbolistas más reconocidos en México, está en el centro de la atención mediática, esta vez no por sus goles, tampoco trayectoria en la cancha. Un video recientemente publicado por el delantero generó una ola de críticas. Sus palabras han sido calificadas, consideradas de machistas por muchos sectores, han ocasionado un rechazo, no solo en redes sociales, sino también por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de equipos locales, marcas patrocinadoras y hasta la propia mandataria de México. Se trata de una mala elección de palabras, de una opinión personal, quizás sacada de contexto, o de una visión retrógrada. Vamos a abrir el debate en ángulo. Es muy buen futbolista, el Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos. Pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso pues tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda hacer eso. Pero esta idea ya es muy, no es una, es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado y a quienes me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes causaron. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Esta fue la aclaración que hizo a través de una carta el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández, antiguo delantero del Real Madrid. Ha usado su cuenta de Instagram para pedir disculpas por estos comentarios machistas que expresó en un video que publicó también en TikTok y en otras redes. Voy a saludar inmediatamente a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en México. Le voy a dar la bienvenida a Ana Islas. Ella es periodista especializada en género. Gracias por estar con nosotros, Ana. Bienvenida a este espacio Ángulo en el canal de las Américas NTN 24. Muchísimas gracias, un gusto acompañarlos. Y voy a saludar y dar la bienvenida en México a Fernando Belauzarán. Él es periodista de opinión. Fernando, bienvenido. Gracias Ruth, encantado de estar contigo y con Anaís, por supuesto. Gracias a los dos por participar. Voy a empezar una ronda con mis panelistas, Ana. Primero comentar, ¿qué le pareció el contenido de este video que ha sido difundido por Chicharito? Algunos lo han considerado ofensivo, o simplemente es una opinión mal expresada o mal recibida por la audiencia. Bueno, me parece que son expresiones que en un país como el nuestro tienen un alto riesgo de que estas narrativas se conviertan después en herramientas para tratar de echar para atrás todos los avances que se han logrado en materia de combate a la violencia de género. Sin duda son expresiones que ya no tienen cabida en nuestra sociedad y que finalmente, sin ahondar en las motivaciones que habrá tenido el futbolista para ellas, para usar sus redes sociales para difundirlas, siendo una persona tan conocida, teniendo tantos seguidores, pues sí, habría que hablar sobre la reflexión que abren estas expresiones y las posibilidades que dan de hablar sobre cómo podemos combatir realmente este tipo de narrativas que al final, como lo comentaba, terminan siendo peligrosas
para las audiencias que las escuchan y también de la manera en cómo se pueden recibir. Creo que fue una oportunidad para que voces públicas, desde la propia presidenta, como también otras expresiones, empresas, privados y demás, pudieran ahondar en que esto ya no tiene cabida en nuestra sociedad, pero sin embargo habría que ir más allá e invitar al debate público sobre cómo podemos combatir este tipo de cuestiones que sin duda pues parecen un retroceso en nuestra sociedad. Uh-huh. Voy a escuchar ahora la opinión de el periodista de opinión, Fernando. ¿En qué concuerda con lo expresado en esta primera parte por Ana Islas y también la reacción pública que ha habido con respecto y mediática? ¿Ha sido proporcional al comentario que fue hecho por el jugador? Mira, yo creo que a la opinión se le responde con la opinión. Entonces, yo coincido con Anaís en el sentido que sí es una opinión machista, es una opinión retrógrada, es una opinión que hasta debiera dar risa, porque es casi, pues nos echa atrás a etapas muy anteriores. Está bien, el tema es si tiene derecho a pensar así. Y yo creo que tiene derecho a pensar así. Obviamente yo discrepo, yo tengo convicciones evidentemente liberales, pero si alguien tiene una opinión así de conservadora, es válido que piense así y que defienda su opinión. No vi confusión, es muy claro el Chicharito en decir que así piensa, ¿no? Y yo creo que esta batalla, las batallas culturales se ganan con convencimiento, con persuasión, no con la cancelación, no con la coacción. Por eso yo estoy de acuerdo en todas las consecuencias que tuvo en el debate. En el debate salió vapuleado. La sociedad rechazó sus ideas muy atrasadas, misóginas o más bien machistas, ¿no? Más que misóginas, son machistas. Entonces, eso habría que rechazarlo y está bien y eso es correcto. En el terreno del debate tuvo sus consecuencias. Donde yo no estoy de acuerdo es cuando llega la coerción, cuando llega la cancelación, cuando llegan los patrocinadores y lo amenazan, cuando llega tal presión en donde tiene que tener sanciones por pensar de una manera. Eso acaba revirtiéndose y no es algo que yo me esté imaginando, es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se llegaron algunas cosas así y ahora el gobierno de Estados Unidos puso un filtro para que estudiantes con ideas progresistas no puedan entrar al país. Yo veo España, por ejemplo, en donde grupos de machos se reúnen para confrontar, porque el problema es cuando entra la coerción, se polariza el asunto. Y las guerras culturales no se ganan así, y yo insisto, se ganan con la persuasión, porque en ese momento, cuando tú metes el término coacción, entonces los lastimados, por pensar así, ya tienen esta aura de defender la libertad de expresión, de defender lo que piensan, y eso les da pues una causa en favor de la libertad y me parece que eso lleva a excesos. Por eso yo estoy de acuerdo en que se haya pagado todos los costos en el debate, lo hayan vapuleado incluso yo diciendo que es retrógrada, que es conservador en esto que ya está, pero no debiera haber sanciones, ¿no? Esa es mi posición. Estamos viendo cómo incluso actualmente en México lo que se veían como avances en la lucha contra la violencia de género se han pervertido y hoy se usan para el autoritarismo más ramplón, para la censura. Hoy una ciudadana mexicana que hace una crítica, sobre todo, por cierto, al marido, eso así diciendo que hizo un berrinche para ayudar a su esposa porque estaba en la mesa donde se decidían las candidaturas, es hoy sancionada y la obligan a pedir disculpas durante 30 días. Ella es la víctima, ¿no? De una perversión, una corrupción en el sistema electoral porque hay una restauración autoritaria en el país y hasta pervierten las buenas causas. Entonces, yo lo que creo es que las batallas culturales se ganan con el convencimiento, generando hegemonía cultural, y eso es pues con las ideas, con la razón, con el avance, que ya se lo han ganado en buena medida por méritos propios. Y cuando entra la coacción, cuando entra la sanción, entonces resulta contraproducente a mediano y largo plazo, como lo estamos viendo, y me parece que el Chicharito Fernando. tuvo lo que se merece con la opinión contraria de la sociedad y no debió haberse entrado a la sanción ni obligarlo a retractarse, que ni siquiera pide disculpas, y yo creo que no es él tiene derecho a pensar así y nosotros tenemos derecho a criticarlo por pensar así, pero no debiera haber sanciones.
Fernando, vamos a seguir ampliando paso a paso sobre cómo se han dado los hechos. Gracias por este primer apunte. Voy a integrar inmediatamente aquí en el panel de Ángulo, darle la bienvenida a Ana Elena Contreras. Ella es asesora en materia de derechos humanos y género. Gracias por estar con nosotros, Ana Elena. Bienvenida al programa Ángulo. Muchísimas gracias. Buenos días. Un buen día también. Aquí estamos poniendo sobre la mesa de debate, Ana Elena, algunos puntos. La pregunta es sobre estas declaraciones que han generado algún tipo de comentarios, polémicas desde la Presidencia de México, la Federación Mexicana de Fútbol, también los patrocinadores, con respecto al futbolista Chicharito Hernández. ¿Dónde se debe trazar una línea de libertad de expresión, de decir lo que opina, como hace un momento nos expresaba Fernando, cuando se encasillan ya en discursos que de pronto son tomados por los seguidores, la sociedad, como violencias simbólicas? Claro. Justo escuchaba a Fernando y coincido con él en algún punto en donde él puede expresar lo que desee, ¿no? Porque al final del día él realmente tiene este pensamiento conservador, ¿no? Machista, y tiene todo el derecho de expresarse. Sin embargo, considero que sí tiene que haber consecuencias, ¿no? Todos los actos deben de tener consecuencias. Pienso también que si bien estamos en un momento de muy mediático, donde cualquier cosa que sucede en redes sociales y que se expone ahí, pues tiene una respuesta inmediata de la sociedad, tendríamos que ir un poco más a fondo. Estos posicionamientos donde se deslinda tanto el Club Deportivo Guadalajara como la Federación Mexicana de Fútbol y en donde únicamente colocan una sanción, además lo hacen sin ir a confrontar directamente a Chicharito, ¿no? Sin darle tampoco la oportunidad de reeducarse. Porque estamos viendo que esta es una educación tradicional la que trae este chico, ¿no? Que, bueno, ya no es tan joven, pero aún trae una educación muy tradicional. Y tendría que estarse dando al interior, sí o sí, sí, antes de que sucedan este tipo de declaraciones, tendrían que estarse dando primero cambios estructurales como pagos igualitarios al grupo, a la Liga Femenil y a la de los varones, capacitación en materia de género, ¿no? Entender que como primer punto hay derechos ya conquistados por las mujeres y tratar de sensibilizarlos al respecto. En este punto, yo considero que la sociedad ya debería de estar totalmente sensibilizada, porque estamos hablando de que diariamente... Ana Elena, antes de darle la palabra a Ana Islas... Y a Fernando, quiero hacer una precisión en esta parte introductoria de su respuesta. ¿Qué elementos, por ejemplo, del video, a criterio suyo, son considerados como machistas, como han sido calificados en algunos casos, o perpetuadores de roles de géneros tradicionales en la cultura mexicana o latinoamericana? Bueno, hace alusión de que las mujeres deberíamos de permitir que los hombres tomen el control, ¿no? Estar sujetas a la mirada masculina, ¿no? Hace también alusión a que tendríamos que estar en casa. Pues eso totalmente es violencia mediática, ¿no? Este discurso está hablando de que las mujeres estamos erradicando la masculinidad. ¿Cuál masculinidad? ¿No? ¿Qué tipo de masculinidad es la que él considera que se está erradicando? Tendríamos que empezar a hablar de un nuevo modelo de masculinidad, pero uno que no patriarcalice el discurso feminista ni el discurso de los derechos de las mujeres. Porque tanto hombres como mujeres han utilizado este discurso del feminismo, que además ha costado décadas de lucha y mucha sangre de por medio, para violentar y patriarcalizarlo nuevamente. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, lo que comentaba el compañero Fernando, se utiliza ese argumento y se mal utiliza, ¿no? Lo cual desvirtúa la lucha real de muchas mujeres. Ana Islas, periodista especializada en género, y luego le voy a dar la palabra también a Fernando, la misma inquietud para los dos. Decía
Ana Elena, los actos deben tener consecuencias. ¿Hasta qué punto, en este caso en particular del futbolista Javier Hernández, debe tener consecuencias este video, esta manifestación que ha hecho pública en sus redes sociales? No, mira, esa es mi única diferencia que tengo con mis dos compañeras panelistas. Yo creo que no debe tener mayores consecuencias de las ya del debate, es decir, él perdió el debate público, ahí están las consecuencias. Si tú lo llevas a otro plano, no más, entonces estás violando su libertad de expresión, porque aunque no nos guste ese pensamiento, tiene derecho a pensar así y a expresarlo. Yo soy old fashion, yo en unas cosas y lo confieso, soy old fashion con Orwell en el término de la libertad de expresión. La libertad de expresión existe porque lo que dices puede lastimar a alguien, puede ofender a alguien, y entonces como puede lastimar a alguien y puede ofender a alguien, tienes ese derecho para que frente a los ofendidos no sea sancionado. Esa es la idea, dice Orwell. Si la libertad tiene algún sentido, es poderte decir lo que tú no quieres escuchar. Ese es, si no, la libertad de expresión no hubiera sido una conquista. Es porque puedes tú, de alguna manera, lastimar, ofender. Por supuesto, tampoco puede ser absoluta, es cierto, pero tenemos que verlo en términos, que no es absoluto. Bueno, si tú estás llamando a destruir un grupo social étnico, como sucedía con el nazismo, pues obviamente ahí aplica lo que dice Popper y no puedes tolerar esa intolerancia. Pero hay otras cosas. Mira, también soy old fashion. Mira, yo estudié con Graciela Hierro en la Facultad de Filosofía, una gran feminista que desgraciadamente no está con nosotros. Y yo me acuerdo que la gran debate cuando era más fuerte el pensamiento tradicional en México. Y entonces lo que decían las feministas, yo estaba totalmente de acuerdo. En esa época en donde uno podía decirse feminista y te aplaudían, ahora no, ahora solo podemos ser aliados, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no? Decían, es que ¿sabes qué? Yo no estoy en contra de que una mujer pueda jugar el papel tradicional si esa es su decisión. Nada más no me la impongan, porque yo también tengo derecho a hacer otras cosas, a competir en estos. Lo que yo busco y era una lucha por la libertad. No me encasillen en ese único rol, pero era un punto, ¿no? En donde cada quien tomaba una decisión. No sé si me explico, no me obliguen a ese rol tradicional. Nosotros también podemos jugar otros roles y tenían absolutamente razón. Y yo te voy a decir, hoy no hay una actitud o un valor más subversivo en el mundo que la tolerancia. Eso es lo que nos ha fallado y entonces se generan reacciones en sentido contrario. Yo estoy dando el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, donde la guerra cultural la llevan ya los gobiernos, los estados. Entonces, según el gobierno, según la ideología que está en el gobierno, entonces usas al Estado para imponer tu posición en esta guerra cultural. Y eso me parece que está llevando a tremendas perversiones. La lucha es cultural, bueno, convenzamos, rescatemos lo que dice Gramsci de generar hegemonías, porque las mentalidades no las cambias con la fuerza. Las mentalidades no las cambias con el Estado prohibiendo otros modos de pensar. Entonces, ganémosle a la mentalidad del Chicharito con razones, con argumentos, que hay muchísimos. Cuando entra la coerción, cuando entran estas que llaman consecuencias, entonces eso puede ser contraproducente, porque sí, en mi opinión, lastima la libertad de expresión. Fernando, quiero conocer el criterio de Ana Islas con respecto a esto que ha afirmado Fernando y también sobre que todo acto tiene consecuencias, que hace un momento lo decía Ana Elena. Adelante, Ana Islas. Muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, sin duda coincido en que no hay que coartar la libertad de expresión. Para nada estoy a favor de la cultura de la cancelación. Tampoco estoy muy a favor de consecuencias que responden también a una dinámica patriarcal que tienen que ver específicamente con castigos económicos, porque al final va de la mano también con un castigo, digamos, a algo que se piensa. Desde el punto de vista de sometimiento o coacción, como dice coerción Fernando, no estoy de acuerdo ampliamente en ello, en el sentido de que eso vaya a generar un cambio en la mentalidad de Chicharito. Coincido con Ana Elena en el sentido de que debe haber una consecuencia, sin embargo, pero creo que aquí, en mi opinión, la consecuencia debería ser, en primera instancia, reconocer que la libertad de expresión no es una licencia para sembrar narrativas o difundir narrativas desde una perspectiva que puede hacer daño en una sociedad como la que vivimos, en el sentido de México, ampliamente
violenta, pese a los esfuerzos de combatir desde institucionales hasta desde la sociedad civil. Entonces, claro que hay que respetarlo, pero creo que en mi opinión la consecuencia debería ser que se abra el debate público y que existan espacios como este en donde la conversación de lo que sucede con estas figuras se lleve a las mesas y entonces desde ahí se siembre otro tipo de narrativas, a las mesas de casa, a las mesas de las oficinas, de las escuelas, donde se pueda hablar de esto que está sucediendo, porque chicharitos van a haber muchos. No es el primero que ha emitido este tipo de comentarios en sus redes sociales. Y van a venir muchos otros más que van a seguir en estas dinámicas y no vamos a estar castigando y tratando de tapar esas cuestiones. Invitaría entonces, y coincido con Ana Elena en el sentido que la Federación Mexicana de Fútbol, en este sentido, pues tendría que hacer algo que se demuestre en los hechos, como los salarios que han peleado las jugadoras, también la Liga Femenil de Fútbol, pues responder a sus luchas para que de alguna u otra manera esa lucha que a veces queda en el discurso, pues sí se pueda transferir a los hechos y sea una realidad que esta igualdad sustantiva, como lo decía la presidenta, o esta equidad, pues sí se demuestre. Entonces, creo que chicharitos van a haber muchos, estos comentarios van a seguir, no podemos ir tratando de pararlos, sin embargo, sí reflexionar y abrir el debate público sobre esto, que es básicamente lo que estamos haciendo el día de hoy, y también tocar qué es lo que en ese sentido nos afecta como sociedad y cuáles son los valores, no uno encima del otro, en tanto la libertad de expresión o al no permitir estas ofensas narrativas de odio que se pueden convertir en algo muy violento, sino si bien explorar cuáles son las posibilidades para que dentro de estas expresiones, como decía Fernando, en libertad, pero también, como decía Ana Elena, que tiene que haber una consecuencia de ello, pues sí se puedan transmitir a las audiencias que están recibiéndolos, particularmente las juventudes y en esta urgencia de nuevas masculinidades a través de las redes sociales. Todo ese discurso que se transmite, pues tendremos que ver hacia dónde va la conversación. Lo menciono, como lo decía al inicio de nuestra participación, tanto el origen o las motivaciones que llevaron a Chicharito como las consecuencias que habrán para él después de este debate, pues ya serán en un sentido personales para él. Y habrá que ver qué sucede, pero hay que abrir estos espacios. Me encanta los tres panelistas, las posturas que tienen, cómo la defienden. Vamos a hacer una ronda rápida antes de irme a la pausa comercial, pero va a ser de 1 minuto. Este minuto va a estar cronometrado para cada uno de mis panelistas, muy breve. Voy a empezar con Fernando, después le voy a dar la palabra a Ana Elena y cierro con Ana Islas. Esto va a estar con cronómetro, estos 60 segundos. Fernando, ¿qué responsabilidad tienen figuras públicas, especialmente estos ídolos deportivos, al hablar sobre temas que impactan a mujeres u otros grupos que históricamente se han sentido discriminados? Hablando también cómo influyen en este tipo de discursos en jóvenes que lo siguen además como referente. En 1 minuto, su respuesta para escuchar a las demás panelistas. Adelante. No, por supuesto que tienen una influencia, ¿no? Pero a mí me parece que es contraproducente prohibirlos y cancelarlos, porque efectivamente, como mencionaba Ana, lo que genera luego es que hay otros seguidores y lo que hacen es convertirlo en mártir, ¿no? Y este martirio les ayuda a, pues, elaborar unas ideas que son efectivamente retrógradas con eso. Yo insisto, como decía el Zarco, a la prensa se combate con la prensa, a la opinión se le combate con la opinión. La verdad es que el Chicharito no estaba llamando a la violencia. Es cierto que la ideología machista pues, ha generado en esos roles pues, la violencia tradicional que está, pero eso lo tenemos que vencer culturalmente, no con coerción. La cancelación es el punto en donde la progresía le da la mano a la ultraderecha. Por eso yo, a la luz de la experiencia, por eso me opongo totalmente a la cancelación. Sí, por supuesto, a los avances, a la igualdad, acá han conseguido. Se hablaba, si quieren ya que regresó. Sí. Fernando, tiempo concluido con cronómetro para ser muy específicos. Escucho el comentario de Ana Elena sobre esa misma inquietud. Adelante. Pues mira, la verdad es que las redes sociales y este boom de los TikTokers, de los influencers, pues es una explosión, ¿no? Parece que los temas están como muy contundentes y tienen un gran impacto, pero también se diluyen con una gran facilidad.
Coincido en que este tipo de debates, estas charlas, se tienen que sacar de las redes sociales y llevarlos a los espacios privados, donde se pueda estar discutiendo, donde se pueda estar debatiendo y donde también se pueda empezar a hacer un cambio real. ¿No? La inmediatez de las redes sociales es una ventaja y una desventaja, pero siempre genera pues un impacto en las juventudes que se quedan solamente en lo superficial. Entonces tendríamos que estar promoviendo que se haga una discusión que tenga pues. Gracias. Gracias, Ana Elena. Cierro. Ana Islas, con usted. 1 minuto también. Adelante. Gracias. Pues totalmente en contra de la cultura de la cancelación. No hay que cerrar el debate. También no me gusta el tema del punitivismo y de que tiene que haber una consecuencia directamente relacionada con algo que responde a dinámicas, como ya lo mencionaba, patriarcales, como este castigo, porque finalmente no incide. Es una respuesta que da el Chicharito, ni siquiera me atrevería a decir, convencido de lo que decía, porque no puede cambiar de una opinión tan radical de un día a otro con la vehemencia con la que expresó lo que él expresaba. Creo que entonces mi reflexión es que no habría que esperar a que lleguen estos chicharitos, otros personajes a hacer ese tipo de comentarios, sino en realidad que estos cambios que estamos creyendo que está teniendo la sociedad se transmitan desde el ámbito de la discusión, como lo decía, en familia, en nuestros círculos y también desde los espacios públicos. No hay que esperar que venga un chicharito para que entonces desde la presidencia o del Instituto de las Mujeres se responda a que esto. Gracias a los tres. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial enseguida. Después de esta volvemos con más del debate aquí en Ángulo. Volvemos enseguida. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. El Chicharito Hernández, sus videos, sus opiniones que están generando polémica. ¿Qué impacto tienen estas declaraciones cuando provienen de una figura pública tan influyente? El debate también sobre si este caso revela quizás parte de la cultura latinoamericana, mexicana, y también poner sobre la mesa los límites que debe haber entre libertad de expresión u opinión y responsabilidad pública. Aquí me acompañan en Ángulo. Seguimos este diálogo. Fernando Belaúnzarán, como periodista de opinión. Vamos a hablar ahora del papel que deben jugar, por ejemplo, instituciones. Aquí metió cuchara, como decimos en mi país, en Ecuador, la Federación Mexicana de Fútbol, también patrocinadores, ante las declaraciones que ha dado Chicharito Hernández, que generó una polémica, ya lo hemos hablado en el bloque anterior. Pero, ¿qué decir del papel que deben jugar patrocinadores y la Federación de Fútbol? Sí, bueno, entiendo que ellos están pensando y siempre piensan en el negocio, ¿no? Están viendo no pelearse con un sector, estar en el lado, digamos, en la opinión correcta, ¿no? Porque eso es lo que vende, no está, y eso yo la verdad es que, como dije, creo que la cancelación ha sido contraproducente para la lucha, porque genera una reacción en sentido contrario, ¿no? Sí, la salida está en la educación, por supuesto, y hay que educar, y me parece que las instituciones tienen que buscar cómo generar educación, cómo generar cultura, etcétera, pero sin coerción. Me parece que la coerción es lo que distorsiona las cosas. Y sí, lo que sí oigo y me da ñáñaras es eso de reeducar. Eso me suena a ideologías totalitarias. No hay un pensamiento único, un pensamiento así es. Esto tiene que, insisto, tiene el convencimiento y la persuasión no se usan con coerción, no se usan a la fuerza. Esto tiene que ser convencimiento y está. Y hay una cosa que me preocupa de nuestra sociedad. Está bien cuestionar, insisto, las opiniones en las que no estemos de acuerdo, y está bien que hayamos sido muy duros con las opiniones del Chicharito, que como escuchamos pues son tontas, pero son opiniones, son palabras.
Lo que está durísimo es la violencia en acto, en hechos. Hace poco nos conmovimos en México por el asesinato de 3 niñas que además vieron el asesinato de su madre un poco antes y luego la vieron acá, y eso me parece terrible. O lo que hoy estamos viendo está en todos los medios, lo de una mujer jubilada que para completar sus gastos era taxista, y un grupo de encapuchados la detienen para grabar un video a favor de la extorsión, para que los otros taxistas paguen la extorsión, y luego pues acaban con su vida, ¿no? Esa violencia es terrible. Y luego la tremenda hipocresía de quienes efectivamente, como el partido en el gobierno, que se rasgan las vestiduras por estas opiniones incorrectas o opiniones arcaicas del Chicharito, pero defienden a un exgobernador acusado de violación por su hermana, donde están las carpetas de investigación para que mantenga el fuero. Esa doble moral en donde se castiga más duro la opinión, así que delito de lesa opinión, sobre los hechos concretos. Eso me parece, pues, y como dije, escalofriante. Ana Islas, sobre esto que ha notado Fernando, importante, esto de la proporción que se le da a un comentario versus otras noticias que quizás están revelando una situación mucho más incómoda. ¿Qué decir al respecto? Y también ahondar en esto de que el hecho de que se haya pronunciado Claudia Sheinbaum ¿pudo haber ahondado en la polémica que de por sí ya estaba encendida? Ana Islas, ¿nos escucha? Sí, la escucho. Bueno, creo que también es parte de lo que comenta Fernando, ¿no? Son estas voces que de pronto reaccionan a algo. Y por eso regreso un poco a mi comentario antes del corte. ¿Por qué esperar a que existan este tipo de comentarios para entonces fijar de nueva cuenta una postura desde de un escenario tan importante como la conferencia mañanera de presidencia, en donde se reitera que las mujeres podemos ser lo que queramos, que eso no incide en nada la opinión de una persona? Dice, lo respeto, es un buen futbolista, pero creo que en ese sentido coincido con Fernando en que, bueno, no hay que esperar a que estos comentarios sucedan para que se continúe realmente haciendo campañas culturales para tratar de que estas voces o estas expresiones verbales pues no vayan de poquito en poquito sumando a una violencia que como el ejemplo que planteaba el compañero, pues se manifiesta de una manera atroz en la sociedad. Creo que, sin duda, a mí sí me preocupa mucho el discurso violento, el calificar o el tratar de definir a una mujer desde un punto de vista de asignarle un rol por algo. Hemos peleado tanto por separar la biología del género, que de pronto decir, bueno, es lo que te toca porque eres mujer. Creo que si ese discurso se extrapola o crece, pues también se manifiesta en decir, tú me perteneces y puedo hacer lo que quiera contigo, y por eso puedo incluso quitarte la vida, ¿no? Entonces, sé que en un sentido podría sonar exagerado, pero yo sí creo que las palabras, y sobre todo si tienen un eco tan importante como estas figuras, pues pueden ir de poco en poco sembrando muchas discursos y narrativas que luego se manifiesten por personas que puedan tomarlas y asimilarlas como algo que les da derecho para ejercer un tipo de violencia. Ahora, sin duda, la respuesta tiene que ser pues desde la sociedad civil, también entendiendo pues si van a continuar validando este tipo de expresiones, y si esta oportunidad que tenemos de abrir este espacio de diálogo en el Chicharito, o también en una reflexión personal de lo que hemos hecho para combatir las violencias. Claro. Y el último bloque lo vamos a dedicar específicamente para ese tipo de conclusiones. Ana Elena, antes de irme a la pausa comercial, ¿es suficiente una aclaración en este caso? Bueno, vamos a revisar este fragmento de la carta que ha publicado en las últimas horas el Chicharito y regresamos a comentar.
Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado y a quienes me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes causaron. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Ahí dice, no fue mi intención ni limitar ni dividir. Una aclaración, más no una disculpa, como hace un momento lo anotaba bien Fernando. ¿Qué decir sobre estas aclaraciones que han sido dadas? ¿Suficientes? ¿Debería haber otro tipo de medidas restaurativas en el caso de que usted lo considere así? ¿Deberían tomarse? Sí, sí creo que es necesario. Esta es una respuesta a una cuestión económica, ¿no? A que hubo además un señalamiento. Yo sigo apostando al tema de la reeducación en el sentido de que toda la sociedad venimos de un sistema patriarcal y nos han enseñado estos estereotipos y roles de género y hemos tenido, por ejemplo, las mujeres que desaprender, ¿no? Los hombres en este rol que conforman de proveedor, de que son los que llevan el mando y demás, tienen también que empezar a desaprender. Las nuevas masculinidades a eso se refieren, ¿no? A poder deconstruir estos conceptos viejos, que además son muy violentos, y creo que además tenemos que ir más allá. Estamos en un momento de la sociedad muy importante cuando hablamos de violencia, pues podríamos decir que hay una violencia generalizada, pero si la fragmentamos, podemos darnos cuenta que esta violencia generalizada está producida por los hombres. Entonces tenemos que empezar a dejarle la estafeta a los hombres a que empiecen a discutir de su concepto de la masculinidad, su ser hombre, ¿no? Cómo ejercen la violencia, reconocer los privilegios que tienen, cómo los están ejerciendo, empezar a caminar a una sociedad igualitaria, pero lo tenemos que hacer sí o sí todos y todas, o sea, empezando con ellos a involucrarse, porque las mujeres tenemos décadas de lucha y décadas de estarnos cuestionando nuestro constructo de ser mujeres, ¿no? Es ahí en donde los hombres tienen que empezar a cuestionarse cosas, empezar a debatir, empezar a romper ese pacto, ¿no? Empezar a romper ese pacto señalando lo que no está bien, dejando de compartir pornografía en sus grupos de WhatsApp, dejando de estar compartiendo el pack de la exnovia, dejando de señalar a las mujeres que son víctimas de violencia y empezar a señalar a los hombres que ejercen esa violencia. Porque cada vez que platicamos, conocemos las mujeres, a muchas otras mujeres que son víctimas de violencia, pero nunca se señalan a los hombres que son los generadores de esta violencia. Y creo que en el tema de Chicharito tiene que ver también con una situación personal que está pasando, ¿no? Hay una denuncia por no pago de pensión alimenticia. Y eso puede darnos claridad del por qué sus declaraciones en ese tono. O sea que hay una razón, dice usted. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Sí. Enseguida volvemos con las conclusiones. Se nos ha cortado el tiempo sobre las lecciones que deja justamente el caso del Chicharito Hernández. Volvemos luego del corte comercial con las conclusiones en ángulo. Ya estamos en las conclusiones en ángulo. Javier Chicharito Hernández está haciendo tendencia, no por algún gol o por un campeonato, desde que el jugador de fútbol ha publicado un video que ha sido tildado por algunos sectores de machista, ha estado en el ojo del huracán. El futbolista ha señalado en el polémico video que las mujeres deben permitirse ser lideradas por un hombre, que lo único que quieren es hacerlas feliz. Vamos a hablar sobre las lecciones que nos deja el caso de Chicharito Hernández. Ana Islas, empiezo con usted en un minuto su reflexión para luego escuchar a Ana Elena y termino con Fernando. Adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que las lecciones es también hablar de construir estos puentes entre, no me gustaría decir, ambos sectores de la sociedad que están ahora peleando entre la definición de las nuevas masculinidades o la defensa del feminismo. Creo que se necesita más diálogo, se necesitan más puentes, pero sin duda este tipo de reflexiones nos ayudan muchísimo para poner el foco en lo que hace falta desde nosotros como sociedad, como también desde las instituciones.
como lo mencionaba Fernando, la libertad de expresión existe, no debería ser una licencia en un sentido para sembrar discursos o narrativas que se sabe que pueden provocar una ola de también otros comentarios de odio o violentos. Sin embargo, la cultura de la cancelación no sirve de nada para que se construyan estos diálogos, y pedir a las autoridades, creo que es parte de nuestra responsabilidad, pues que no esperemos a que existan más de estos comentarios para que en realidad tomen cartas en el asunto y para que en realidad tomen un posicionamiento firme en contra de los discursos de odio, de la violencia simbólica y de la violencia que se vive día a día en este país. Hablar también, no sé, las motivaciones que existen por parte del Chicharito para este mensaje. No las sabremos, podemos mencionar a su coach de vida, Diego Dreyfus, que es una persona que también ha sembrado estos discursos, pero habrá que ver en un sentido si esta reflexión del debate público incide en lo que más adelante pueda seguir compartiendo, pendiente más bien de lo que hacemos nosotros para combatir este tipo de discursos en nuestro entorno personal. Gracias. Ana Elena, también para usted, del mismo tiempo, muy breve su reflexión sobre las lecciones. Totalmente de acuerdo. Pienso que además también es un momento oportuno para que, de la misma manera en que se manifestó nuestra jefa máxima, nuestra presidenta, también se ponga entonces a hacer como una reflexión en relación a la alerta de violencia de género, porque tenemos en México una situación grave con las mujeres y la violencia que vivimos día a día, y tenemos a una CONAVIM desaparecida, absorta por el Instituto de las Mujeres, quien también se manifestó en relación a este comentario de Chicharito, pero no tenemos las defensoras de derechos humanos claridad en relación a la alerta de violencia de género, ni en la Ciudad de México ni en el país. Estamos totalmente a ciegas, y parte de ser coherente sería, a la par de hacer un comentario en relación a Chicharito, también proponer o dar claridad en relación a estas herramientas que permiten que las mujeres tengamos pues más libertades y menos violencia. Gracias, Ana Elena. Fernando, cierro con usted. Sí, yo creo que gran parte de la sociedad mexicana estamos en contra de los comentarios que hizo el Chicharito, los consideramos retrógradas, y sin embargo, él tiene derecho a pensar así y hablar así y defender sus ideas. No debe tener mayor sanción que la sanción misma de su derrota en el debate público. Creo que eso es mucho más aleccionador que otra cosa. Educación sí, pero educación obviamente con libertad. Y yo creo que la palabra clave, lo que tenemos que recuperar es este valor hoy subversivo que es el de la tolerancia. Si una mujer decide vivir su vida bajo estos roles tradicionales y cumplir eso, también está en su derecho y lo tenemos que respetar. Los cambios culturales muchas veces no son inmediatos, pero eso en esta a larga data se establecen y se fortalecen. México vive tremenda violencia. Por supuesto, la violencia contra las mujeres es inadmisible, pero también la violencia contra hombres es tremenda. Pero ya lo hablaremos después. Gracias. Ciertamente, Fernando, ciertamente hay que hacer un espacio también con respecto a eso último que usted ha manifestado. Hacemos un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Mi gratitud para quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Ana Islas, periodista especializada en género. Gracias, Ana. Hasta una nueva oportunidad. Lo mismo a Fernando Belauzarán, él es periodista de opinión, y Ana Elena Contreras, asesora en materia de derechos humanos y género. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.